Jake Morrison se sentó en su oficina a bordo de la enorme estación espacial llamada Nexus Prime. La estación era más grande que la mayoría. Ciudades de vuelta a la Tierra. Flotó en el espacio alrededor de un planeta llamado Kepler 442b, que nadie poseía. Esto lo hizo perfecto para encuentros entre diferentes especies exóticas. Jake tenía 52 años, con canas y ojos cansados. Había sido el principal diplomático de la Tierra durante casi 10 años. Su trabajo era mantener la paz entre los humanos y las muchas razas alienígenas que vivían en la galaxia. No fue una tarea fácil. Trabajo. La mañana empezó como cualquier otra. Jake estaba bebiendo su café y leyendo informes cuando su ayuda se apresuró a entrar. La habitación. Amy Rodríguez era una joven que trabajaba para las Fuerzas Armadas de la Tierra. Ella parecía preocupada. Embajador Morrison, necesitas ver esto, dijo Amy. Ella le entregó un documento oficial que parecía con una extraña escritura alienígena en ella. Jake se puso las gafas de leer y miró el periódico. El mensaje era de lo alto. Consejo de Especies. Este era el grupo más importante de la galaxia. Ellos hicieron leyes que todos los planetas tenían que seguir. ¿Quieren que comparezca ante ellos hoy?, dijo Jake lentamente. Esto no es buenas noticias. Amy asintió. Señor, lo están llamando sesión de emergencia. El tema parece como el problema humano. 3 de nuestras colonias están siendo acusadas de violar la ley galáctica. Jake sintió su gota estomacal. Había temido que llegara este día. Desde que los humanos se conocieron, extraterrestres hace 60 años, había habido tensión. Muchas especies exóticas pensaban. Los humanos eran demasiado agresivos y peligrosos. ¿Qué colonias?, preguntó Jake. Nueva Estación Texas Ope y Riverside. Amy respondió. Los extraterrestres dicen que nos expandimos más allá de nuestras áreas permitidas. Ellos afirman que nosotros destruyeron sus lugares sagrados y amenazaron a su gente. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, pude ver naves de docenas de mundos diferentes. Algunos parecían peces de metal, otros como cristales flotantes. Cada uno representó una especie alienígena diferente con su propia cultura y creencias. ¿Qué pruebas tienen?, preguntó Jake. Amy sacó una tableta y le mostró fotos. El Imperio Bori proporcionó la mayor parte. Dicen que nuestra gente construyó pueblos en cementerios cefrianos. También afirman que comenzamos operaciones mineras en cristal y lugares sagrados. Los Boric eran extraterrestres parecidos a reptiles que habían estado en el espacio durante miles de años. Eran una de las especies más antiguas y poderosas de la galaxia. Jake nunca había confiado en ellos. Consígueme Capitán Parker, dijo Jake. Necesito a nuestro mejor experto legal para esto. Mientras Amy hacía la llamada, Jake pensaba en la historia de la humanidad en el espacio. Hace 60 años, los humanos habían estado solos en Tierra. Pensaban que eran la única vida inteligente en el universo. Entonces llegaron los extraterrestres. El primer contacto había sido pacífico, pero difícil. Los humanos eran jóvenes en comparación con la mayoría de las especies exóticas. Los Borak habían estado viajando entre estrellas cuando los humanos todavía usaban herramientas de piedra. Esto hizo que muchos extraterrestres pensaran en los humanos como niños que necesitaban ser controlados. El capitán Ben Parker llegó 20 minutos después. Era un hombre alto con una cara seria que conocía la ley galáctica mejor que nadie. Embajador, tengo. Revisó los cargos. Esto es serio. ¿Qué tan serio?, preguntó Jake. Sí, declarada culpable, la humanidad podría perder su membresía en la Federación Galáctica. Podríamos vernos obligados a renunciar a nuestros colonias y regreso a la Tierra. Jake se sintió enojado, pero trató de no mostrarlo. ¿Cuáles son nuestras posibilidades en un juicio justo? Ben parecía incómodo. Señor, no creo que este sea un juicio justo. El Consejo Superior tiene 43 miembros. 32 de ellos están aliados con el Imperio Bórtico. Solo 8 son amigables con los humanos y los otros 3 neutrales, pero generalmente vota con la mayoría. Jake entendió. El juicio fue amañado desde el principio. Las especies exóticas más antiguas habían decidido que los humanos eran una amenaza. Iban a usar la ley para deshacerse de esa amenaza. Hay algo más, dijo Amy en voz baja.
He estado monitoreando las comunicaciones alienígenas. Varias especies se han estado reuniendo en secreto. Lo llaman la solución humana. Jake sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de solución? Quieren imitar la expansión humana de forma permanente. Algunos incluso hablan sobre trasladar a todos los humanos de regreso a la Tierra y mantenerlos allí. Esto era peor de lo que Jake había imaginado. No fue solo. Alrededor de 3 colonias. Toda la raza humana estaba siendo juzgada. ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Aparecer? Preguntó Jake. En 3 horas, respondió Amy. La sesión está siendo transmitida a través de la galaxia. Todos estarán mirando. Jake asintió. Tenía 3 horas para prepararse para el discurso más importante de su vida. El futuro de la humanidad dependía de lo que sucediera en esa sala de tribunal. Consígueme todos los archivos de esas 3 colonias, ordenó Jake, y quiero saber todo sobre ellos. Además, averigüe quién está testificando en nuestra contra. Mientras su personal se apresuraba a reunirse. Información. Jake volvió a sentarse en su escritorio. Miró una imagen de Tierra en su pared. Mostró el planeta azul. ¿De dónde vinieron los humanos, hermosos y pacíficos? Jake había nacido en la Tierra, pero había pasado la mayor parte de su vida adulta en el espacio. Había visto crecer a la humanidad de una sola especie planetaria a una con decenas de colonias. Había visto a humanos hacerse amigos de algunos extraterrestres y enemigos con otros. Ahora todo podría estar terminando. Las especies más viejas habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para permitir que se expandieran. Iban a usar la ley para enjaular a la humanidad como animales en un zoológico. Pero Jake no iba a rendirse sin luchar. Había pasado 10 años aprendiendo a lidiar con extraterrestres. Conocía sus debilidades y sus miedos. Lo más importante, él sabía la verdad sobre lo que los humanos realmente habían hecho en esas colonias. La evidencia contra la humanidad era falsa. Jake estaba seguro de ella. La pregunta era si podía probarlo antes de que fuera demasiado tarde. Cogió su bolígrafo y comenzó a escribir notas. En 3 horas, se presentaría ante los seres más poderosos de la galaxia. Esperaban que suplicara misericordia. En cambio, Jake Morrison iba a darles algo de lo que nunca habían oído hablar. Un diplomático humano antes. Él iba a decirles la verdad. El Alto Consejo. La cámara era enorme. Jake Morrison lo había visto antes, pero aún así le asombró. La habitación tenía la forma de un cuenco gigante con asientos que subían por las paredes en círculos. Cada asiento fue hecho para un diferente tipo de cuerpo alienígena. Jake caminó hacia el centro de la cámara con Amy Rodríguez y el capitán Ben Parker. Detrás de él, sus pasos resonaron en el enorme espacio. Por encima de ellos 43 alienígenas. Seres despreciados como jueces en un juicio. Dot. En el asiento más alto se sentó el alto canciller Vesmore de Vórtico. Imperio. Medía 8 pies de altura con escamas verdes y ojos amarillos. Su voz era profundo y frío cuando hablaba. Ahora comenzará esta sesión de emergencia, anunció Vesmore. Estamos aquí para discuta los crímenes de la especie humana contra la ley galáctica. Jake sintió que su corazón latía rápido a su alrededor. Extraterrestres de todas las formas y tamaños miraban fijamente con caras hostiles. Algunos parecían gigantes, insectos. Otros estaban hechos de pura luz. Algunos eran tan extraños que Jake podía no decir de qué extremo era su cabeza. La fiscalía ahora presentará sus pruebas, dijo Vesmore. Una ley vórtica. Levántate. Su nombre era Kester, y era conocido por nunca perder un caso. Apretó un botón, y el aire por encima de la cámara llena de cuadros hechos de luz. Honorable Consejo, comenzó Tesler. La evidencia contra la humanidad es clara. Se han roto nuestras leyes más sagradas. La primera imagen mostraba un asentamiento humano en un planeta llamado Zafuros. Los edificios estaban hechos de metal y vidrio. A Jake le parecían normales, pero Sester lo señaló como si lo fueran. Armas. Aquí vemos a los humanos construyendo su colonia directamente sobre los antiguos cementerios efrios. La carta, dijo, sabían que estos eran lugares sagrados, pero construyeron de todos modos. Esto muestra su falta de respeto por otras especies. La siguiente imagen mostraba a humanos usando grandes máquinas para cavar agujeros en él. Tierra. La voz de Kessler se hizo más fuerte. En el planeta Cristos,
Los humanos comenzaron operaciones mineras en áreas que han sido sagradas para los cristalinos durante 10.000 años. Destruyeron la meditación, sitios que no pueden ser reemplazados. Jake quería ponerse de pie y discutir, pero el capitán Parker le puso una mano en el brazo. «Espera», susurró Parker. «Permítales mostrar todas sus pruebas primero. Más imágenes». Apareció. Mostraron soldados humanos con armas, naves humanas cerca de planetas alienígenas y fábricas humanas haciendo humo. Cada imagen tenía la intención de hacer que los humanos se vieran mal. Los humanos afirman que son pacíficos, continuó Kessler, pero mira sus acciones. Ellos toman lo que quieren y destruyen lo que no entienden. Cuando el Vorak terminó, otros alienígenas comenzaron a hablar. Cada uno tenía algo malo que decir sobre los humanos. Comillas simples lux y griega de lo etéreo. Collective habló a continuación. Ella era un ser hecho de pura energía que brillaba con diferentes colores. Su voz sonaba como música, pero sus palabras fueron duras. Los humanos contaminan la energía espiritual del espacio. Ella dijo, donde quiera que van, dejan atrás emociones negativas. Miedo, ira, y la codicia los sigue como una enfermedad. Son veneno para la armonía pacífica de la galaxia. Jake se sintió enojado, pero él mantuvo su rostro calmado. Había aprendido a ocultar sus sentimientos cuando trataba con extraterrestres. Habló la reina Sex de la mente enjambre. Tercero, parecía una hormiga gigante con 6 brazos y ojos compuestos. Cuando ella hablaba, su voz zumbaba como un enjambre de abejas. Los humanos son una especie de plaga. Ella declarado. Se multiplican demasiado rápido y consumen demasiado. En su planeta de origen, destruyeron muchas otras especies. Ahora quieren hacerle lo mismo a la galaxia. Las acusaciones continuaron durante horas. Cada altavoz alienígena hacía que los humanos sonaran peor que el anterior. Ellos mostraron videos de entrenamiento de soldados humanos para la batalla. Tocaron grabaciones de humanos, políticos hablando de expandirse a nuevos mundos. Incluso mostraron imágenes de ciudades contaminadas de la tierra y muertos. Bosques. Jake lo escuchó todo, tomando notas. A su lado, el rostro de Amy estaba poniéndome rojo de ira. El capitán Parker seguía negando con la cabeza ante las mentiras que le decían. El peor testimonio vino de Mortin de la Unión Pacifista. Era un viejo extraterrestre que parecía un árbol con ojos. Su especie no había peleado una guerra en 1000 años, así que sus palabras tienen un gran peso. He estudiado historia humana, dijo Mortin con voz triste. Han estado librando guerras durante toda su existencia. La violencia está en su naturaleza. No pueden cambiar porque es parte de su ADN. Una especie que nace de la violencia no puede vivir en paz con los demás. Esto lastimó a Jake más que todas las demás mentiras. La Unión Pacifista había sido amiga de la humanidad. Para escucharlos, volverse contra los humanos era como ser apuñalado por un aliado de confianza. Tenemos registros de comunicación, anunció Kessler. Eso demuestra que los humanos están planeando una expansión agresiva. El aire se llenó con grabaciones de voces humanas. Jake reconoció a algunos de ellos como militares, comandantes de las colonias. Necesitamos asegurar las zonas de recursos antes de que los extraterrestres se den cuenta, dijo una voz. Si ellos intenten detenernos, estaremos listos para la guerra, dijo otro. Jake sabía que estas grabaciones eran falsas o que habían sido sacadas de contexto, pero sonaban reales. Los extraterrestres en la cámara susurraban entre ellos, claramente perturbados por lo que lo oyeron. Finalmente, dijo Kessler, tenemos evidencia en video de destrucción humana. Las imágenes mostraban a colonos humanos derribando edificios alienígenas. Mostraron máquinas humanas, destruyendo extrañas ilustraciones alienígenas. Mostraron soldados humanos apuntando con armas a civiles alienígenas pacíficos. De Jake, el corazón se hundió. La evidencia parecía real, pero sabía que no lo era. Alguien tenía. Gasté mucho tiempo y dinero creando videos falsos para hacer que los humanos parecieran culpables. La evidencia es abrumadora, anunció Besmore. La humanidad ha demostrado ser una amenaza para la paz galáctica. Ellos destruyen lo que no entienden. Toman lo que quieren por la fuerza. No se puede confiar en que sigan nuestras leyes. La cámara se quedó en silencio.
Jake podía sentir el peso de 43 escaleras alienígenas presionando abajo sobre él. En unas pocas horas, votarían para decidir el destino de la humanidad. Lo haremos. Ahora receso para deliberación, dijo Vismore. El Consejo volverá con nuestra decisión. A medida que los extranjeros salieron en la cámara, Jake se sentó en su silla, sintiéndose derrotado. La evidencia contra la humanidad era falso, pero era muy convincente. ¿Cómo podría probar la verdad cuando las mentiras parecen tan reales? Amy se inclinó hacia él. Señor, eso fue todo. Falso. Cada pieza de evidencia fue fabricada. Y, ¿sabes? Jake respondió en voz baja. Pero demostrarlo será casi imposible, capitán. Parker parecía sombrío. Han estado planeando esto durante meses, tal vez años. No se trata solo de 3 colonias. Quieren acabar con la expansión humana. Para siempre. Jake asintió. Ahora entendió que esto no era un juicio. Fue una ejecución. Las especies alienígenas más antiguas habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos. Que se les permita crecer. Iban a usar la ley para enjaular a la humanidad como animales. Pero Jake Morrison no estaba dispuesto a rendirse. Tenía una oportunidad de salvar a su especie. Cuando el Consejo regresó, él les daría algo que no esperaban. Él les diría la verdad. Jake Morrison se sentó en un pequeño sala de espera con Amy Rodríguez y el capitán Ben Parker. Habían estado esperando solo 1 hora, pero se sintió como para siempre. A través de las gruesas paredes, podían escuchar las voces apagadas de los miembros del Consejo alienígenas discutiendo. 1 hora, dijo Amy, mirando su reloj. Tomaron su decisión muy rápido. El capitán Parker asintió sombríamente. Demasiado rápido. Una prueba real tardaría días en revisarse. Toda esa evidencia. Sabían lo que querían hacer incluso antes de que entráramos allí. Jake miró al suelo. Él pasó 10 años tratando de generar confianza entre humanos y extraterrestres. Ahora todo se estaba desmoronando. Todo lo que tenía. El lugar por el que trabajaba estaba siendo destruido por las mentiras y el miedo. Señor, dijo Amy en voz baja. Allí. Podría ser una forma de luchar contra esto. He estado monitoreando redes de comunicación alienígenas. No todas las especies están de acuerdo con la Borak. Jake levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Algunas de las razas alienígenas más jóvenes son hacer preguntas. El nómada estelar envió un mensaje diciendo que la evidencia parece sospechosa. La República Acuática tiene. Han estado muy callados, lo que generalmente significa que no están de acuerdo con algo. Capitán. Parker se inclinó hacia adelante. El problema es el poder de voto. Las viejas especies controlan la mayoría de los votos, incluso si son 10 años más jóvenes. Las especies nos apoyan. No será suficiente. Un fuerte zumbido resonó por la habitación. La deliberación había terminado. Jake se levantó y enderezó su uniforme. Pase lo que pase después, él lo enfrentaría. Con dignidad. Regresaron a la enorme cámara. El Consejo Alienígena 43. Los miembros habían regresado a sus asientos. El gran canciller Vismore miró a Jake con fríos ojos amarillos. El alto. El Consejo de Especies ha llegado a una decisión, anunció Vismore. Su voz resonó por la cámara. ¿Cómo? Sander. Hemos revisado todas las pruebas presentadas contra la especie humana. Jake sintió que su corazón latía con fuerza. Amy y el capitán Parker estaban a su lado, listos para enfrentar lo que viniera después. La evidencia es clara e innegable, continuó Vismore. La humanidad se ha mostrado a sí misma ser incompatible con la civilización galáctica. Su especie carece de las sensibilidades evolucionadas necesarias para coexistencia pacífica. Las palabras golpearon a Jake como golpes físicos alrededor del cámara. Caras alienígenas miraban hacia abajo con satisfacción. Algunos parecen tristes, pero la mayoría parecían contentos con la decisión. Por lo tanto, Vismore declaró, este consejo vota para revocar la membresía de la humanidad en la Federación Galáctica. Usted se retirará inmediatamente de todas las impugnaciones. Territorios. El castigo fue incluso peor de lo que Jake temía. Vismore leer la lista completa de demandas. Los humanos deben abandonar 7 mundos colonia dentro de 6 meses. Deben renunciar a todos los derechos de exploración del espacio profundo. Ellos deben
Aceptar el monitoreo permanente de sus territorios restantes. Cualquier expansión humana más allá de tus 12 mundos originales será considerado un acto de guerra. Vesmore dijo, las flotas combinadas de la Federación harán cumplir esto. Decisión. La mente de Jake se aceleró mientras calculaba el costo humano. Colonia 7. Mundo significó desplazar a más de 2 millones de personas. Las familias que habían vivido en esos planetas durante décadas tendrían que irse. Todo detrás. La almirante Lisa Thompson, que había estado sentada en la sección de observadores humanos, se puso de pie con puños cerrados. Ella era la comandante superior de la flota terrestre, y Jake podía verla, construyendo ira. Esto es una locura, dijo en voz alta el almirante Thompson. Las colonias han sido pacíficas durante 20 años. No puedes simplemente echar a la gente de sus casas. Silencio, ves más. Ordenado. La decisión es definitiva. La humanidad cumplirá o enfrentará las consecuencias. Dr. Carl Anderson, de la Tierra, director científico, parecía devastado. La prohibición de la exploración del espacio profundo haría investigación humana, en viajes más rápidos que la luz. Sin las nuevas tecnologías, la humanidad sería atrapado en un pequeño rincón de la galaxia para siempre. Jake miró alrededor de la cámara a los rostros alienígenas. La mayoría parecía satisfecho con el resultado. La delegación Vórtica estaba celebrando abiertamente. El consorcio Crystalline parecía aliviado. Incluso algunas especies que habían sido neutrales asentían de acuerdo. Pero Jake, noté algo más. Algunos delegados alienígenas parecían incómodos. El representante de los nómadas estelares estaba mirando sus manos. El embajador de la República Acuática parecía preocupado. 2 miembros de la Alianza de Sistemas Neutrales se susurraban unos a otros con expresiones preocupadas. Lo formal. Ahora comenzará la ratificación. Vesmore anunció, cada especie votará para confirmar esta decisión. La votación. El proceso fue lento y formal. Cada delegado alienígena se puso de pie y anunció su voto de especies. Uno por uno, votaron a favor de condenar a la humanidad. El Imperio Vórtico. Votos por confirmar. Lado de Vesmore. El consorcio Crystalline vota para confirmar, dijo su brillante representante. El colectivo etéreo vota para confirmar, anunció Alexandra. Jake contó él. Votos en su cabeza. 38 especies habían votado para confirmar la decisión. Solo 5 tenían votado en contra. Las especies más jóvenes que Amy había mencionado eran demasiado pocas para hacer una diferencia. Queda concluida la votación. Vesmore declaró, 38 especies confirman, 5 se oponen. La decisión permanece. La Cámara estalló en celebración desde él. Facción antihumana. Los delegados extranjeros se felicitan mutuamente por su éxito. La delegación Vorak miró, especialmente complacidos con ellos mismos. Llamó el embajador Morrison. Ahora reconocerá autoridad de este consejo y nos comprometemos a cumplir plenamente con nuestras demandas. Este era el momento que Jake había estado temiendo. El protocolo diplomático exigía que aceptara el veredicto con gracia. Se suponía que debía agradecer al Consejo por su sabiduría y promesa de que la humanidad obedecería su decisión. Jake miró a Amy y al capitán Parker. Ambos tenían miedo en sus ojos, pero también algo más. Confianza. Creyeron en él incluso cuando todo parecía desesperado. Él miró hacia arriba. En el almirante Thompson y el Dr. Anderson. Representaban a los millones de humanos. ¿Quién sufriría por esta decisión? Niños que perderían sus hogares, científicos que perderían sus sueños, soldados que tendrían que abandonar las colonias que habían jurado proteger. Finalmente, Jake miró a los delegados alienígenas. Muchos ya estaban preparándose para irse, asumiendo que el asunto estaba resuelto. Esperaban que se rindiera en silencio para aceptar la voluntad de la humanidad. Destino sin protestas. Jake respiró hondo. En la escuela diplomática, ellos le había enseñado que a veces lo más importante era saber cuándo luchar y cuándo rendirse. Esto fue uno de esos momentos. Pero mientras Jake miraba alrededor de la cámara, se dio cuenta de algo importante. Esto no fue solo alrededor de 3 colonias o incluso sobre la expansión humana. Se trataba del futuro de la galaxia misma, el alienígena más viejo. Las especies habían usado el miedo y la mentira para mantener su poder.
Habían convencido a las especies más jóvenes de que los humanos eran peligroso. Pero Jake sabía la verdad. Tenían miedo de lo que representaban los humanos. Los humanos eran la prueba de que las especies podrían cambiar y crecer. Demostraron que ser el primero no significaba ser el mejor. Representaban la esperanza de todas las especies más jóvenes que estaban cansadas de ser controladas por sus mayores. Jake enderezó los hombros y miró directamente al gran canciller Vesmore. La cámara se quedó en silencio mientras esperaban su respuesta. Honorable canciller, dijo Jake con voz clara y fuerte. He escuchado sus acusaciones, examinado sus pruebas y presencié tu juicio. Vesmore asintió, esperando el diplomático habitual. Rendirse. Ahora, continuó Jake, con su permiso, me gustaría compartir la perspectiva de la humanidad sobre estos. Importa. La cámara estalló en susurros de sorpresa. Esto no fue lo que cualquiera lo esperaba. Jake Morrison debía aceptar la derrota, no pedir más tiempo para hablar. Pero Jake no había terminado. Había pasado 10 años aprendiendo a ser diplomático. Ahora era el momento de intentarlo. Algo diferente. Ahora era el momento de decir la verdad. La cámara quedó completamente en silencio. Jake Morrison se puso de pie, en el centro de la enorme habitación con 43 seres alienígenas mirándolo fijamente. ¡Alto! El canciller Vesmore parecía sorprendido y molesto. Embajador Morrison, Vesmore, dicho fríamente, el juicio ha terminado. El Consejo ha tomado su decisión. Hay nada más que discutir. Jake no se movió. Mantuvo los ojos fijos en el Borg. Líder, con todo respeto, canciller, solo he escuchado un lado de la historia. En aras de la justicia, seguramente el acusado merece una oportunidad de responder. Comenzaron los susurros entre los delegados alienígenas. Algunos sonaban enojados, otros curioso. Jake pudo ver que varias de las especies más jóvenes se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Muy bien, Vesmore, dijo después de una larga pausa. Tienes 5 minutos para hablar. Entonces este asunto se cierra para siempre. Jake asintió y activó un pequeño dispositivo que Amy le había dado. De repente, el aire sobre él. Cámara llena de nuevas imágenes hechas de luz. Estas no eran las imágenes falsas que había mostrado la fiscalía. Estos fueron fotografías reales tomadas por colonos humanos. Honorables delegados, Jake comenzó. Su voz se transmitía claramente a través del vasto espacio. Quiero mostrarte la verdad sobre estos supuestos crímenes. La primera imagen mostraba el cementerio safriano que supuestamente los humanos habían destruido. Pero la foto de Jake fue tomada desde un ángulo diferente. Mostró que el área había sido una operación de minería a cielo abierto, no un cementerio. Esto es lo que la fiscalía llamó un cementerio sagrado, dijo Jake. Pero ¿cómo puedes? Mira, en realidad era un sitio minero abandonado. Los sefranos habían estado excavando aquí en busca de metales 20 años antes que los humanos. Llegó. Aquí no hay tumbas, solo agujeros vacíos. Varios delegados alienígenas se sentaron. Más recto. El representante de los nómadas estelares estaba tomando notas. Incluso algunas de las especies probóricas parecían confundido. Jake mostró la siguiente foto. Aquí está el sitio de cristal y meditación que supuestamente destruido, pero mira más de cerca. Estos no son cristales de meditación. Ellos son torres de comunicación militares disfrazadas de objetos religiosos. La cámara estalló en voces sorprendidas. Cristal y los delegados de consorcio se pusieron de pie enojados. Esto es una mentira. Esos son cristales sagrados utilizados para la comunión espiritual. Entonces, ¿por qué? Jake preguntó con calma. ¿Están transmitiendo señales militares en frecuencias Borak? Amy Rodríguez fue grabando en secreto el discurso de Jake y transmitiéndolo a redes humanas en toda la galaxia. El capitán Parker estaba haciendo. Seguro que cada palabra estaba siendo documentada legalmente. Jake continuó su presentación. Cada pieza de evidencia la acusación había demostrado que fue desgarrado sistemáticamente. Los asentamientos humanos que parecían agresivos eran en realidad refugiados. Campamentos para extranjeros que huyen de la guerra. Las operaciones mineras eran emprendimientos comerciales legales, aprobado por los gobiernos locales. Nos has acusado de ser violentos y agresivos, dijo Jake, su voz creciendo. Más fuerte.
Pero déjame decirte lo que los humanos realmente han hecho en los últimos 60 años. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban a médicos humanos tratando a pacientes extraterrestres, ingenieros humanos construyendo escuelas en mundos alienígenas, diplomáticos humanos negociando tratados de paz entre especies amenazadoras. Cuando el consorcio Crystalline y Bemin fueron luchando en su guerra fronteriza, ambas partes dijeron que la paz era imposible. Mediadores humanos pusieron fin a ese conflicto y salvaron millones de vidas. La reina de la mente colmena se movió incómodamente en su asiento. Recordó a los diplomáticos humanos que habían ayudado a su especie. Cuando el acuático, el mundo natal de Republic, fue golpeado por erupciones solares, las naves humanas fueron las primeras en llegar con ayuda. No pedimos nada en regreso. El representante de la República Acuática asintió lentamente. Jaque podría. Vea el reconocimiento en sus grandes ojos como peces. Cuando los nómadas estelares necesitaban nuevos mundos de origen después de la muerte de su hijo, las colonias humanas los recibieron con los brazos abiertos. Compartimos nuestros recursos y nuestro conocimiento. El delegado de Stellar Nomads ahora apoyaba abiertamente a Jaque con su lenguaje corporal. Otras especies más jóvenes comenzaban a verse incómodas con sus votos anteriores. La voz de Jaque creció, apasionado mientras abordaba el núcleo de las acusaciones. ¿Quieres saber qué diferencia a los humanos de los demás especies? Creemos en las segundas oportunidades. Creemos en la redención. Nosotros creemos que los enemigos pueden convertirse en amigos. Señaló directamente a la delegación de Borg. Sus propios registros muestran que el Imperio Borg conquistó 47 mundos en sus primeros 1000 años de viaje espacial. Esclavizaste especies enteras y destruyeron sus culturas. Pero cuando pediste unirte a la Federación Galáctica, las otras especies te perdonaron. Vex. Los ojos amarillos de Morris brillaron de ira. Eso fue historia antigua. Tenemos evolucionado más allá de tal comportamiento. ¿Lo has hecho? Preguntó Jaque. Entonces, ¿por qué estás usando falsos? ¿Evidencia para destruir a la humanidad? ¿Por qué estás manipulando especies más jóvenes con mentiras y miedo? Jaque activó otro dispositivo. La cámara se llenó de grabaciones de reuniones secretas de Borg. Los extraterrestres pudieron escuchar a los líderes voraces planeando la conspiración contra humanidad. Debemos actuar ahora, dijo una voz de Vortak, antes de que los humanos también se vuelvan poderoso para parar. Las especies más jóvenes confían demasiado en ellos, dijo otro. Si nosotros, espera, desafiarán nuestra autoridad. La cámara explotó en voces de asombro. Muchas de las especies más jóvenes estaban de pie, exigiendo explicaciones. La delegación Boraca parecía furiosa, pero no podía negar la evidencia. Durante 60 años, Jaque continuó. Hemos tratado de demostremos que somos dignos de su aceptación. Hemos seguido tus leyes. Respetó sus costumbres y buscó su aprobación. Pero la dignidad no es algo que puedas conceder o quitar. Eso es algo que ganas a través de tus acciones. Jaque se acercó a los asientos del vórtice. Hoy nos has mostrado exactamente quién eres. Ustedes no son los sabios ancianos que pretenden ser. Ustedes son matones asustados que usan mentiras para mantener el poder. El insulto fue impactante. Nadie había hablado nunca con el Borak. Imperio como este en la Cámara del Consejo. Vesmore se puso de pie. Sus escamas se oscurecieron de rabia. ¿Cómo te atreves? Vexore rugió. Mostrarás el debido respeto. El respeto se gana, respondió Jaque. Con calma. No le has mostrado respeto a la humanidad. Has mentido sobre nuestro acciones. Falsificó pruebas en nuestra contra e intentó destruir nuestro futuro. ¿Por qué deberíamos respetarte? La cámara estaba en completo caos ahora. Algunos alienígenas gritaban de ira. Otros exigían respuestas sobre la evidencia falsa. Las especies más jóvenes discutían con sus mayores. Jaque levantó la voz por encima de la ruido. Nos acusas de violentos y agresivos. ¿Pero qué podría ser más violento que tratar de destruir una especie entera con mentiras? ¿Qué podría ser más agresivo que obligar a millones de personas a abandonar sus hogares? Hizo un gesto a la delegación humana. Míranos. Vinimos aquí en paz. Seguimos tus leyes. Confiamos en su justicia. Y tú, devolvió esa confianza con traición.
Las últimas palabras de Jake resonaron por toda la cámara como un desafío. Puedes intentar enjaular humanidad, pero no puedes enjaular la idea de lo que representamos. Somos la prueba de que las especies pueden cambiar, pueden crecer, pueden llegar a ser más de lo que nacieron para ser. Él mira directamente a las especies más jóvenes. Eso aterroriza a los viejos poderes porque significa que sus antiguos privilegios no son regalos de los dioses. Son solo el resultado de ser los primeros, no de ser los mejores. La cámara se quedó en silencio. Cada delegado alienígena miraba a Jake con expresiones diferentes. Algunos miraron enojados, otros pensativos, algunos parecían temerosos. Vinimos a la galaxia ofreciendo amistad, concluyó Jake. Has elegido convertirnos en tu enemigo. Pero recuerda este momento porque no tendrás otra oportunidad de elegir de manera diferente. Jake se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Amy y el capitán Parker lo siguieron. Detrás de ellos, la cámara estalló en los argumentos más fuertes que nadie había escuchado en los pasillos de consejo. Cuando llegaron a la puerta, Jake, escuché más gritos pidiendo orden. Pero el orden era lo último a lo que iba la galaxia. Para tener ahora, la verdad estaba fuera, y se estaba extendiendo como la pólvora por las estrellas. Jake Morrison salió de la sala de consejo con la cabeza en alto. Detrás de él, creció el sonido de extraterrestres discutiendo. Más y más fuerte. Amy Rodríguez y el capitán Ben Parker se mantuvieron cerca de él mientras se movían por los pasillos de Nexus Prime. Señor, susurró Amy. Eso fue increíble. ¿Pero qué pasa ahora? Jake no respondió de inmediato. Podía oír a los guardias de seguridad corriendo hacia la cámara. Alarmas de emergencia empezaban a sonar por toda la emisora. Su discurso había causado más caos de lo que nadie esperaba. Ahora encontramos. Fuera si la verdad importa más que el poder, dijo Jake en voz baja. Llegaron a las oficinas diplomáticas humanas justo cuando los primeros informes de noticias comenzaron a inundar. Las pantallas de comunicación mostraban escenas de toda la galaxia. En algunos mundos, los extraterrestres protestaban en las calles. En otros, los edificios gubernamentales estaban rodeados por multitudes enojadas. No, capitán. Parker estaba monitoreando los canales oficiales. Señor, el Imperio Borg exige su arresto inmediato. Di que tu discurso fue un acto de guerra. Jake se sentó en su escritorio y miró él. Llegan informes. ¿Qué dicen las otras especies? Es mixto, respondió Amy, leyendo desde su tableta. El consorcio Crystalline respalda al Borg. Y City Collective está pidiendo su ejecución, pero algunos de los más jóvenes. Las especies están pidiendo una investigación completa. El sistema de comunicación zumbaba con un mensaje entrante. Jake lo activó y vio la cara del embajador de la República Acuática. El alienígena parecido a un pez parecía preocupado. Embajador Morrison, el extraterrestre dijo, mi gobierno ha revisado su evidencia. Retiramos nuestro apoyo a la decisión del Consejo. Exigimos un nuevo juicio con la investigación adecuada. Antes de que Jake pudiera responder, llegó otro mensaje. Este era de la Nómadas Estelares. Su representante miró directamente a Jake con sus grandes ojos oscuros. La flota nómada recuerda amabilidad humana cuando necesitábamos hogares. Dijo, no abandonaremos a nuestros amigos ahora. Pedimos justicia. Más mensajes. Seguido, la Alianza de Sistemas Neutrales quería examinar la evidencia falsa. 3 especies del borde exterior exigían explicaciones sobre la conspiración. Incluso algunos miembros de el círculo íntimo estaba haciendo preguntas, pero el mensaje más sorprendente provino de una fuente inesperada. Fue desde joven. Ciudadanos vorticos en el mundo natal habían visto el discurso de Jake y protestaban contra su propio gobierno. Estamos avergonzados de lo que han hecho nuestros líderes. Una joven vórtica dijo en la pantalla, los humanos salvaron nuestra colonia en Kepler 7 de la plaga. Merecen justicia, no mentiras. Amy parecía asombrada. Señor, hay disturbios en 12 mundos diferentes. Algunos son prohumanos, otros son antihumano. La galaxia se está dividiendo. Jake sintió una mezcla de orgullo y preocúpate. Había querido exponer la verdad, pero no esperaba este nivel de caos. La gente se lastimaba. Por sus palabras. El capitán Parker vino corriendo con noticias urgentes.
Embajador, la flota terrestre está movilizándose. El almirante Thompson cree que los alienígenas podrían atacar nuestras colonias antes de que podamos evacuarlas. Esto fue exactamente lo que Jake había temido. Se suponía que su discurso debía prevenir la guerra, no comenzar una. Pero ahora parecía que el conflicto era inevitable. Consígueme una línea segura con el almirante Thompson. Jake ordenó. Cuando él se hizo la conexión, el rostro del almirante Thompson apareció en la pantalla. Parecía cansada pero decidida. Jake, eso fue un gran discurso, dijo ella. Pero ahora tenemos que prepararnos para lo peor. El Vorak están moviendo sus flotas hacia nuestra frontera. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Jake. Tal vez 48 horas antes de que lleguen a nuestras colonias. Estoy poniendo a todos nuestros barcos en alerta máxima. Jake asintió. Haz lo que tú tenemos que hacer para proteger a nuestra gente, pero trate de evitar disparar el primer tiro. Después de que terminó la llamada, Jake se recostó en su silla. A través de su ventana, podía ver naves alienígenas saliendo de la estación. Algunos se dirigían a casa para informar a sus gobiernos. Otros se estaban posicionando para posibles conflicto. Amy le trajo otra actualización. Señor, 17 especies tienen ahora. Solicitó reuniones privadas con representantes humanos. Quieren escuchar nuestra versión de los hechos. Y el Vorak están tratando de mantener unida la vieja alianza, pero se está desmoronando. Demasiadas especies preguntan incómodas. Preguntas. Jake sonrió por primera vez en horas. A veces lo más. Lo diplomático que puedes hacer es decir la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla. Las siguientes horas trajeron un flujo constante de mensajes e informes. La galaxia estaba sumida en el caos, pero no era el tipo de caos que tenían los Bort esperado. En lugar de unirse contra la humanidad, muchas especies se estaban volviendo unas contra otras. Lo más significativo, el desarrollo provino de una fuente inesperada. La Unión Pacifista que había testificado contra la humanidad envió un disculpa. Su anciano Mortin apareció en la pantalla con cara de vergüenza. Estábamos engañados por información falsa, admitió. Los humanos no son la especie violenta que nos dijeron que eran. Tenemos visto la evidencia de su amabilidad y su compromiso con la paz. Al final del día, la situación política había completamente cambiado. El Imperio Vórtico se encontró aislado con solo unos pocos aliados cercanos que aún nos apoyaban. Las especies más jóvenes exigían reformas a todo el sistema de consejos. Jake recibió un último mensaje esa noche. Vino del propio gran canciller Vesmore. El líder vórtico parecía mayor y más cansado de lo que Jake lo había visto nunca. Embajador Morrison, dijo, has destruido todo lo que construimos. La galaxia está en caos debido a tus palabras. Jake miró directamente a la cámara. La galaxia está en caos porque de tus mentiras. Acabo de decir la verdad. ¿Y qué ha logrado la verdad? ¿Ves más? Preguntó amargamente. Las guerras están comenzando. Las alianzas se están rompiendo. Miles de millones de los seres están sufriendo. Jake pensó en esto por un momento. A veces las cosas tienen desmoronarse antes de que puedan reconstruirse adecuadamente. Creaste un sistema basado en miedo y mentiras. Ese sistema siempre iba a colapsar. Eventualmente, Vesmore S. La imagen parpadeó y desapareció. Jake sabía que probablemente nunca volvería a hablar con el canciller vórtico. 3 días más tarde, Jake se paró en la misma cámara donde había dado su discurso. Pero ahora la situación era completamente diferente. La mitad de los delegados extranjeros habían solicitado un nuevo juicio. La otra mitad exigía reformas al sistema de consejos. El Imperio Vorak ya no tenía control. Para él, por primera vez en siglos, las especies más jóvenes habían encontrado sus voces. Ya no estaban dispuestos a ser intimidados por los viejos poderes. Jake miró alrededor de la cámara a los rostros de sus exacusadoras. Algunos todavía parecían enojados. Otros parecían pensativos. Algunos parecían realmente arrepentidos por lo que habían hecho. La galaxia está cambiando. Jake, le dijo a Amy mientras se preparaban para irse. No será fácil y no será rápido. Pero al menos ahora se basa en la verdad en lugar de las mentiras. Mientras salían de la cámara, Jake sintió algo que tenía. No se sentía en años. Esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez,
Pertenecían a todas las especies por igual. El viejo orden estaba muerto. Ahora tenían que construir algo mejor para reemplazarlo. Jaque. Morrison había llegado a la galaxia como diplomático. Se iba como revolucionario y estaba orgulloso de eso.